La pregunta que más me han hecho durante las últimas 4 semanas es sobre el voto útil. ¿Anaya o Mid? Y déjeme planteárselo en un contexto más largo, en un contexto que es claro. Hay un grupo de mexicanos que tienen total y absolutamente decidido que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Les gusta lo que ofrece, les gusta la autosuficiencia alimentaria, les gusta el volver al México de los 70s con el desarrollo estabilizador, les gustan promesas como que la gente va a poder pagar sus créditos agrícolas con vacas. Sí, eso dijo Rocío Nale el fin de semana, no pongan esa cara de sorpresa, sí lo dijo Rocío Nale. Les gusta el presidencialismo, el ver que va a haber un hombre que va a ser una guía, les gustan las medidas esas que parecen ultranacionalistas y que parecen sacadas del manual de Donald Trump. Este editorial no es para ustedes, ustedes ya decidieron, ese es el modelo de país que les gusta. Sin embargo, hay otro tipo de mexicanos, un tipo grande, un tipo largo de mexicanos, que creemos en que hay que mantener el libre comercio, la apertura de mercados, las libertades económicas, las libertades personales, mantener como sea lo que nos ha funcionado durante los últimos 30 años. Porque más allá de lo que se diga en los discursos, que el país está en crisis, que este modelo no ha funcionado, hoy hay un dato que es totalmente importante en materia económica. Llevamos en el indicador adelantado, que es uno de los indicadores que permiten anticipar el PIB, 107 meses. 107 meses consecutivos creciendo en ese indicador. Alguien que puede ser muy miserable te dirá, bueno, pero está creciendo menos de lo que creció en otras rachas de expansión. Sí, pero no se ha registrado otra racha de expansión más larga en la economía mexicana que la presente. Este indicador comenzó a medirse en 1980. Estos 107 meses que se cumplen hoy hablan del crecimiento de la economía. Se lo he dicho, 34 trimestres consecutivos de la economía creciendo. 34 trimestres donde el Producto Interno Bruto crece a tasa anual. Podemos decir, es poquito. Sí. También decía Napoleón que despacio que tengo prisa, ¿no? Y también había quien decía más, las abuelitas y muchos todavía dicen que más vale trote que canse. No, trote que dure y no... Paso que dure y no trote que canse. Paso que dure y no trote que canse. La economía está creciendo. Entonces hay otro tipo de mexicanos que decimos, oye, a ver, ¿dónde estábamos hace 30 años? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estaba la inflación hace 30 años? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estábamos hace 15? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde están las cosas? A ver, hoy que mi editorial está dedicado a la gente que me escucha en Cancún, ¿dónde estaba Cancún hace 30 años y dónde está ahora? Recientemente fui, tenía como 6 o 7 años de no ir. Vi un Cancún más grande, más desarrollado, con un aeropuerto que ya tiene tercera terminal, que es el segundo aeropuerto más importante del país. Y vi, yendo en una época que me dijeron que era mala para el turismo, yo vi el lugar lleno. Y los restaurantes llenos y la gente vendiendo. Pregúntense dónde estaban hace 15 años, dónde estaban hace 5, dónde estaban hace 10. O sea, hay un grupo de mexicanos, un gran grupo de mexicanos que dice, ok, yo quiero seguir en esto. Hay dos ofertas. La oferta de Andrés Manuel López Obrador o la otra oferta. Eso nos lleva al punto de ¿cuál de las dos? ¿Mid o Anaya? Y escucho algunos errores de análisis graves, algunos errores preocupantes en cómo se realiza este análisis. Oigo a algunos que dicen, hay que votar por el que esté en segundo lugar en las encuestas. Las encuestas no sirven. Las encuestas no son una herramienta válida. No le voy a decir si están cuchareadas o no, pero a ver, si le preguntan a 1000 personas, que en la encuesta que más han contestado han sido 600 realmente, 1200 que han contestado 600. Y con eso se trata de sacar el pulso de 89 millones de mexicanos, que somos los que estamos inscritos en el padrón del INE, no sirve. En el mejor de los casos, las encuestas representan el 0.01% de la intención de los votantes.
¿Le suena como que hay que tomarlo en cuenta? No, ¿verdad? Entonces no es las encuestas, es decir, vamos a votar. Yo entiendo a quienes hablan del voto útil en términos de vamos a votar por el que vaya en segundo lugar en las encuestas. Primero, hablar de que uno va en primero, otro en segundo y otro en tercer lugar es total y absolutamente falso. Déjeme planteárselo cómo lo veo. Si yo le dijera, si hiciéramos una encuesta, ¿quién va a quedar en el primer lugar del grupo de México en el Mundial? Pues algunos podrían decir Alemania, otros México. ¿Y qué otros países están en el grupo? No sé, pero tampoco es importante. Entonces podremos decir, no, México va en el segundo lugar de su grupo porque sale de segundo lugar en las encuestas. No, es hasta que pasan los juegos y se van determinando cuáles son los lugares del grupo. Lo mismo pasa en este caso. Lo que se puede decir sobre las encuestas no tiene fondo. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada. La elección, como se lo he dicho aquí, se lo voy a reiterar una y otra y otra y otra y otra vez, son 89 millones de decisiones personales. Los que deciden no asistir a votar. Yo no voto. Es una decisión en sí misma democrática. Los que dicen, pues yo voy a ir a anular mi voto o votar por el Bronco, que es prácticamente lo mismo. Y luego hay otros que están más ocupados en qué modelo de país queremos. El modelo que tiene una diferencia de 10 grados, 15 grados quizá, entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, y el modelo de López Obrador. Bueno, quienes están en el modelo de las libertades económicas, hoy, insisto, es la pregunta que más me hacen, y me lo preguntan cuando voy a cargar gasolina, y me lo preguntan en la calle, y me lo preguntan en el gimnasio, me lo preguntan por redes sociales, me lo preguntan aquí mismo en la empresa, o a donde vaya. O me hablan mis amigos a preguntar, ¿Meade o Anaya? Entonces hablemos de por cómo decidir. ¿Les queda claro que la encuesta no es una manera de cómo decidir? No lo es. Yo no creo en las encuestas. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Colombia? O sea, en Colombia el que iba en quinto lugar en las encuestas quedó en primer lugar hacia la segunda ronda y muy probablemente va a ser el próximo presidente de Colombia por el bien de los colombianos, porque Petro es lo mismo del socialismo del siglo XXI, lo mismo, posiciones muy similares a las de Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Entonces, ¿cómo hacerle? Si las encuestas no, entonces, ¿cómo hacerle? Veamos, ¿cuáles son las principales desventajas que mucha gente le ve a la candidatura de José Antonio Meade? Que lo postula el PRI. Eso me dicen, no, es que es priista. A ver, primero no es priista. Yo sí creo que es un reconocimiento del PRI decir, oye, pues tenemos que cambiar, ¿no? ¿Por qué no vamos por un ciudadano entrenado y capaz? Sí, como han dicho algunos, si no le gusta el PRI, vote por como dice aquí mi muy, muy querido Javier Lozano, pues vote por el Verde o vote por Nueva Alianza. Sí, yo nunca he votado por el PRI. Nunca en mi vida he votado por el PRI. Y en una de esas me sigo virgen de votar por el PRI, ¿eh? En una de esas voto, o sea, yo voy a votar por José Antonio Meade porque lo conozco y sé de sus capacidades. Pero puedo votar en el Verde, puedo votar en Nueva Alianza. La otra vez platicaba con mi papá que ya le recibió su boleta para votar desde los Estados Unidos. Mi papá es mexicoamericano. Y él me decía, voy a votar por Meade, no en el PRI, porque nunca he votado por el PRI. Mi papá es un panista, o era un panista determinado. Siempre se iba a votar por los senadores de Acción Nacional. Es un voto razonado, ¿estás de acuerdo? Es un voto razonado para alguien que vive en el extranjero. Entonces, a ver, que esté en el PRI. ¿Usted estará de acuerdo conmigo que los partidos poco más, poco menos son una basura todos? Que todos los partidos están llenos de impresentables. Hay cada fichita en cada partido. Y además hay una elevadísima... Iba a decir elasticidad, pero es una payasada como de economista. Hay una gran cantidad de cambios entre los partidos políticos. De repente uno ve pues, Espino y Germán Martínez, que eran calderonistas, ahora están con Morena, y todos se cambian de partido. Todo el mundo cambia de partido.
De repente es como en el béisbol. Ya ven que en el béisbol cambian mucho, en el béisbol profesional de los Estados Unidos cambian mucho de equipo los jugadores. Es raro el jugador que hace toda su carrera en un equipo. Pues así son los partidos políticos, todos cambian, todos tienen impresentables. Entonces el tema del partido político, a ver, no le gusta el PRI, insisto, el Verde, Nueva Alianza. Luego hay otro tema con los partidos políticos. Hay gente que cree que en automático Anaya es el candidato solo de Acción Nacional. Solo de Acción Nacional. No, no lo es. Está en Movimiento Ciudadano, que tradicionalmente se ha vendido al mejor postor. Unos días está, en unas elecciones está con el PRD, en otras con el PRI, con el que caiga, con el que le ofrezca más. Y yo le pregunto, ¿usted está seguro que los legisladores que le corresponden al PRD no tienen más afinidad con el pensamiento económico y político de Morena? Senadores y diputados, los plurinominales, vean las listas. Que hay más vasos comunicantes con Morena. Si fueron miembros del mismo partido, muchos de los que están ahí eran miembros del mismo partido hace no mucho. Entonces, no es automático, ojo, no es automático. Votar por Anaya es votar por el PAN. Es votar por el PAN con otra cosa. Que yo del PRD, de algunos perredistas, tengo la mejor de las opiniones. La mejor de las opiniones. Pero no es el PAN. Votar por el PRI cuando el candidato es un ciudadano que además está lleno de calderonistas su equipo. También. Entonces, ¿cómo hacer que el voto funcione? Todos aquellos que dicen, de ninguna manera quiero a AMLO. De ninguna manera quiero que López Obrador sea mi candidato. ¿Cómo le deben hacer? ¿Qué deben hacer? Las encuestas no. Razonar el voto. Razonar y pensar muy bien el voto. Los partidos, pues no la arman. Entonces, ¿por qué no pensamos en las personas y decidimos con base en la persona? En un lado está Ricardo Anaya, joven, 38 años. Ricardo Anaya, joven, 38 años, con una visión moderna del país y del mundo. ¿Algo más? Por el otro lado está José Antonio Meade, y aquí siempre tengo que hacer un paréntesis. Yo a José Antonio Meade lo conocí antes de los 30 años los dos. Y somos amigos desde ese entonces. Él funcionario público, yo periodista, y hemos tenido una trayectoria similar. Yo con prácticamente 30 años en el periodismo financiero, él con más de 20 años de servidor público. Entonces nos conocemos y nos conocemos bien. A mí me consta que nunca he estado metido en una tranza, que nunca he estado metido en un escándalo. Me consta su capacidad para resolver temas, porque lo he visto, porque lo he vivido. O sea, he estado cerca con él desde mi labor periodística. Pienso también que el Estado mexicano, los contribuyentes, nunca en la historia habíamos preparado tan bien a una persona. A los emperadores se les iba entrenando en la antigua Roma, no necesariamente eran hijos del emperador en turno, se buscaba a alguien que tuviera talento y se le iba entrenando. A los reyes, a mucha gente, en las empresas se va entrenando a las personas. Yo pienso que ser presidente es muy parecido a ser presidente del Consejo de Administración de un gran país de más de 125 millones de mexicanos, en el cual todos, absolutamente todos tenemos derecho de votar. Y a mí es un hombre que hemos preparado para ese cargo. Entonces la decisión es de usted. A mí, antes de que me digan que estoy buscando hueso, no hay ningún puesto en el gobierno que me interese. Y menos con esos salarios que pagan. Punto número 2. A mí, por mi experiencia, me conviene mucho que haya una crisis. A mí, por mi experiencia, a mí laboralmente, me conviene mucho una crisis económica. La mejor época de mi carrera, el mejor año donde escribí 2 libros, me contrataban para 2 o 3 conferencias todas las semanas, fue 1995. Mientras todo el mundo sufría, yo y mis programas tenían super rating y todo lo que decía era importante. Insisto, escribí un par de libros durante ese año. Porque la prensa financiera, cuando hay crisis, se vuelve más importante. Pero soy mexicano, soy papá de mexicanos. Yo decidí ser mexicano.
Entonces, que le quede claro, es una decisión importante, tan importante que no debe ser basada en encuestas. Esta es mi palabra, ella es En Firme.